Bienvenidos a este canal. Hoy les hablaremos de la PCR, una herramienta biotecnológica. Bueno, empecemos. Como dice el título de este video, hoy vamos a hablar de la PCR. ¿Qué es la PCR? Es la reacción en la cadena polimerasa y vamos a ver algunos de sus usos, aplicaciones de odontología y otras cosas importantes y cómo se lleva a cabo a nivel molecular. Comencemos. Bueno, la reacción en cadena de la polimerasa PCR es una técnica de biología molecular cuyo objetivo va a ser obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular partiendo de un mínimo. En teoría, basta partir de una única copia de este fragmento original o molde para obtener suficiente material genético que permita una identificación microbiológica certera. Continuando, esta técnica se fundamenta en la propiedad que tiene las DNA polimerasas para replicar las hebras de ADN, para lo cual se van a emplear ciclos de altas y bajas temperaturas alternadas para separar las hebras de ADN recién formadas entre sí tras cada fase de replicación y a continuación dejar que las polimerasas vuelvan a unirse a los segmentos de ADN para que vuelvan a duplicarlas. En los inicios, la técnica era lenta debido a que las polimerasas se desnaturalizaban al realizar los cambios de temperatura de 95 grados centígrados y era necesario agregar nuevas polimerasas en cada ciclo, para lo cual, luego de múltiples investigaciones, se encontraron DNA polimerasas termoestables extraídas de microorganismos adaptados a vivir a esas temperaturas, restrictivas para la mayoría de los seres vivos. En la actualidad, todo el proceso es automatizado con el empleo de un equipo llamado termociclador. Este equipo va a permitir calentar y enfriar los tubos de reacción a la temperatura necesaria para que cada etapa de la reacción, basándose en la aplicación del efecto Peltier, que permite tanto calentar como enfriar los tubos de reacción simplemente invirtiendo la corriente eléctrica. La PCR es una técnica cotidiana y normalmente indispensable en laboratorios de investigación médica y biológica para una variedad de aplicaciones, incluyendo la odontología, donde vamos a encontrar la clonación de ADN para su secuenciación, la filogenia basada en ADN, el análisis funcional de genes, el diagnóstico de trastornos hereditarios, la identificación de huellas genéticas usada en técnicas forenses y pruebas de paternidad, la detección y el diagnóstico de enfermedades infecciosas tales como pueden observar en la cavidad oral. Todo esto dentro del campo de la medicina. En el campo de la odontología se conocen muchas aplicaciones de la utilidad de esta herramienta biotecnológica, ya que a través de este es como se están llevando a cabo las últimas investigaciones en áreas como periodoncia, endodoncia, estomatología, microbiología oral, entre otras áreas de estudio que incluyen a el área de la odontología. También, con la implementación de los análisis tecnológicos, la detección de patógenos utilizando la reacción en cadena la polimerasa PCR, mejorará la capacidad de identificación de bacterias específicas que intervienen, ya que ciertos microorganismos parecen estar en mayor proporción que otros en las diferentes patologías dentro de estas, las periodontitis crónicas y las periodontitis agresivas. Muchas de estas bacterias son residentes en la cavidad bucal, compatibles con salud periodontal, pero otros operan como patógenos responsables de la destrucción presente en este tipo de periodontitis. Pero bueno, basta de mucha información, muchos conceptos, ya hablamos demasiado. Ahora vamos a ver un pequeño video que abarca todo esto de la PCR, cómo es que funciona. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Reacción en cadena de la polimerasa es una técnica cuyo objetivo es obtener una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN de interés partiendo de una pequeña muestra. Con la amplificación resulta más fácil identificar virus o bacterias causantes de enfermedades, identificar personas o hacer investigación científica sobre el ADN amplificado. Para esto se necesitará una muestra, un ADN, el equipo termociclador, gen de interés amplificado y la investigación. La técnica consiste en primero
tener el termociclador, que va a realizar los ciclos de temperatura, el ADN con el gen de interés, cebadores o primers, nucleótidos y polimerasas. Todo esto va a ir dentro del termorregulador. Dentro vamos a ubicar el gen, el ADN y el gen de interés. Dentro del primer ciclo, empezaremos la fase de desnaturalización a 95 grados centígrados del ADN. Una vez separadas las hebras, llegarán las polimerasas, enzima termoestable. Junto con los cebadores o primers que van a ser el punto de partida para la replicación del ADN y los nucleótidos libres que sabemos que son adenina, guanina, timina y citosina. Dentro de la fase de anillamiento, a una temperatura de 55 a 65 grados centígrados, los primers se colocarán uno al inicio del gen de interés superior y otro al inferior, formando parejas de nucleótidos. Las polimerasas seguirán haciendo la copia de ADN con los nucleótidos libres en la etapa de elongación a 72 grados centígrados. En el ciclo número 2 se repite el mismo proceso. La desnaturalización a 95 grados centígrados se separan los ADN y los producidos, y en el anillamiento de 55 a 65 grados centígrados llegan los primers y se colocan en la misma posición antes mencionada. Y en la elongación de 72 grados centígrados llegan las polimerasas y harán la copia del ADN con los nucleótidos sueltos. En el ciclo número 3 se vuelve a repetir todo lo anterior. La desnaturalización del ADN, llegan los primers en el anillamiento y, en la elongación, las polimerasas juntando nuevamente los nucleótidos libres en la cadena. Y así, sucesivamente, formando genes de interés. Y también formando copias de longitud variable 2 y 6 respectivamente, en el ciclo 4, 8 y 8, y así a medida que se repite esta acción en el termociclador, va a ir aumentando en cada ciclo. Conforme pasa el tiempo y de una hebra de ADN se puede llegar hasta obtener 1.073.741.764 copias del gen de interés en 4 horas.